Este, hoy día vamos a hacer una recuperación de la semana anterior. No pude asistir a clases, se me presentó un imprevisto y bueno, hoy vamos a tratar de recuperar ese tiempo. Teníamos un ejercicio pendiente de lo que es sistema de post-tensado con otro método, que es lo que vamos a desarrollar principalmente. Y por ahí alguna introducción a lo que es puentes de estructuras mixtas. He leído su mensaje hace poco en relación al examen. Y como ustedes sabrán, el examen en realidad del curso estaba programado hace 2 semanas atrás. Si nosotros vemos el sílabus, estaba programado, si mal no me acuerdo, para el día 20 de noviembre. Entonces, ya en realidad el sistema está atrasado y no podría postergar más, ¿no? Entonces va a ser difícil postergar porque ahí eh, el sistema de la universidad es todo un conflicto, porque ahí hay fechas y el sistema se bloquea y es complicado, ¿no? Principalmente para pedir aperturas y esas cosas y no habría ya tiempo para postergar. Además que a las siguientes semanas prácticamente ya va a ser el tercer examen, ¿no? Tenemos ahí un par de clases, si mal, o tenemos para hacer algo de subestructura y ya se viene el tercer examen también, ¿no? Lo que se les podría dar en cierta manera alguna flexibilidad sería el trabajo, que de repente ahí ustedes pueden tener algunos días más para que lo puedan cumplir, digamos, pero el examen difícilmente puedo postergar porque ya estamos fuera de fecha en realidad, ¿no? Entonces, además se entiende que ustedes ya han ido estudiando y está bastante relacionado a lo que han hecho sus trabajos. Yo creo que no van a tener inconvenientes, ¿no? Porque está más relacionado a lo que es diseño y si están desarrollando su trabajo ya con anterioridad, pues no va a haber tanto problema, ¿no? Así que en ese sentido, el domingo de todas maneras dar el examen, ¿ok? Lo que sí podemos hacer, como les indico, es este, ustedes tener algunos días más de repente para que me entreguen el trabajo. Y ahí pues se liberan un poco de su presión que me imagino tienen, ¿no? ¿Ok? Ingeniero, Sí. ingeniero, ¿y si es el caso que se ampliaría el trabajo? ¿Cuántos días de ampliación sería? Mm, a ver, el examen es el domingo. Y en teoría deberían presentarme también ese mismo día, el día miércoles. Ah, yo creo que sería razonable para el día miércoles. Mira, buenas noches. Consulta, para nuestro trabajo, esta segunda entrega es el diseño de nuestro puente de la viga interna y externa. ¿Eso, verdad? Sí, así es, exactamente. Eso es lo que tienen que presentar ya. Y ese trabajo también no tiene que estar al 100% todavía porque se supone que hay una tercera etapa de presentación, el trabajo, que ahí sí ya tiene que estar completo y también tiene que tener la parte de detalle, de repente algún planito, algún croquis que debería, ¿no? Mostrar más o menos cómo quedarían las armaduras. Eso pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo en AutoCAD, ustedes vean lo mejor y lo más conveniente, ¿no? Pero sí es necesario que se presente mínimamente un croquis de cómo va a ir las armaduras, la disposición de las armaduras,
todo lo que hemos visto, ¿no? Cómo se detalla la posición de los fierros y esas cositas se debe más o menos esquematizar, por lo menos, ¿no? A nivel de croquis, ¿ok? Eso al Eh, fin, eso es para el final, ingeniero. claro, claro, ese es para el final, para el final. Para este trabajo pueden presentar un avance, digamos, de lo que es diseño de vigas, netamente diseños, ¿no? No es necesario todavía los croquis. Pero sí, para el tercero sí debe estar completo, por lo menos la superestructura, ¿no? No va a haber tiempo para hacer la parte de un trabajo de la subestructura. Bueno, ustedes saben, el tiempo es nuestro peor enemigo y el curso es amplio, amplio, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo menos la superestructura tiene que estar bien, bien terminado, ¿no? Para su tercer trabajo. Ok, entonces comenzamos nuestra Ingeniero, clase. una consulta. ¿Y para el examen va a venir viga externa? Ah, para ver si va a venir diseño de vigas, ¿no? Puede ser interna, puede ser externa. En realidad va a venir esta parte, ¿cómo se llama? La parte temática que corresponde al segundo examen es diseño de puentes losa, diseño de puentes viga losa, diseño de puente post-tensado, y bueno, hasta lo que hemos hecho, ¿no? Y hoy, bueno, lo de hoy día no va a entrar en cierta manera. Bueno, al principio estaba queriendo que entre, pero va a ser mucha, mucha información para ustedes. Así que lo que hagamos hoy día no va a entrar, pero sí va a entrar para el tercer examen, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hacer una pequeña, ¿no? Un ejercicio complementario al que hicimos la clase pasada, donde determinábamos las fuerzas, pero de una manera que ya les he explicado en clase, y ahora vamos a usar otro método que es un método más esquemático usando diagramas, que también es factible, ¿no? Ambos métodos se usan normalmente para determinar las fuerzas de tensado, pero este método que desarrollemos hoy día, lo que hagamos hoy día, no entra en el examen. ¿Ok? Así que no se preocupen. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. No sé si alguien más tiene algún comentario, algo que decir, para ya de una vez iniciar con nuestras clases. Tenía una consulta. Sí. Para el diseño de vigas externas, eh, para hallar el G externo, Ujú, tenemos que multiplicar nuestro G interior por E, por un E, que es una distancia. ujú. Entonces, ese E se halla con una fórmula que es 0,77 más DE sobre 2800. El DE es la distancia del eje de la viga externa ¿hacia dónde? Eh, si mal no me acuerdo, a ver, ese esquema creo que lo tenemos. A ver, creo que ahí se están confundiendo un poco porque a principio el G de la viga externa se determina en base, primero se usa el G interno inclusive, ¿no? Es un porcentaje del G interno. Y además de eso hay un método donde simplifican la viga. Es como que yo tengo la viga, digamos, a ver, vamos a ver, solo para hacerles un comentario, ¿no? ¿Dónde está? El PPT de ese, déjenme buscar, a ver, mm, eso ya lo hemos visto en la clase. Aquí creo que está. A ver. A ver, a ver. Entonces, el E
Ustedes han revisado el libro que les ha de referencia para el cálculo de, ¿cómo se llama el librito que están usando como referencia? Por ejemplo, para el cálculo de la carga externa, de la viga externa, este es un otro método, es el método de la palanca, ¿no? Y este método en realidad es descomponer, si ustedes, digamos, simplifican, ustedes ven este gráfico, lo voy a hacer una pizarra, digamos, ¿no? Este gráfico que ustedes ven aquí es la representación, digamos, de la viga, de la losa apoyado sobre vigas, ¿no? ¿Ok? Entonces, este método de la palanca, ¿qué hace? Para yo saber cuánto está absorbiendo, por ejemplo, esta es una viga, esta es la viga externa, por ejemplo, ¿no? Es la que me interesa. Y esta es la viga interna. Esta es la viga interna, ya la sabemos calcular con el G que hemos, digamos, establecido, ¿no? Pero este BE, para no, digamos, para simplificar, porque ese es un método que simplifica. ¿Eso qué quiere decir? Que este método coloca como que lo analiza solamente esta parte. ¿Ok? Entonces, al analizarlo solamente esta parte, lo simplifica y lo vuelve una viga totalmente isostática, ¿no? Entonces, al volverlo isostático, ¿qué es lo que determina? Determina la reacción para esta posición del vehículo, por ejemplo, ¿no? Ustedes acá van a tener la vereda, van a tener de repente, no sé, la barrera, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden, para esta posición del vehículo, lo más pegado que se pueda a la vereda, ustedes pueden colocar los 2P, eso significa que el peso de cada rueda, ¿no? En transversal, ojo. Entonces yo resuelvo y determino esta reacción. ¿Cuánto es la reacción que me absorbe en esta posición? Y probablemente me va a salir, pues, de estos 2P, ¿cuánto se va a ir? De repente se va a ir resolviendo este equilibrio de esta viguita. Me olvido de todo el resto, ojo. Me olvido de todo el resto. Netamente lo trabajo con estas dos viguitas, ¿no? Entonces aquí me va a salir de estos 2P, resuelvo de una manera que conocemos el método simplificado, o sea, como una viga simplemente apoyada, y vemos cuánto sería la reacción, ¿no? Entonces acá obviamente tienen ustedes como dato, tienen el S, y el S es la distancia entre vigas, ¿no? Si ahí tienen 210, 250. Y para este punto, y ustedes digamos van a calcular, les va a salir, no sé, 3P. Digamos, no va a salir 3P, va a salir menor. Si es 2P, probablemente salga 1.5 de P, ¿no? 1.5 de P. Eso significa que de estos 2P, 1.5 se va hacia esta viga. Entonces, ¿cómo yo determino el G? El G yo determino para la viga externa, es el método de la palanca por si acaso, es igual a este 1.5 sobre el 2P, ¿no? ¿Cuánto representa en porcentaje esto? Saquen 1.5 sobre 2, probablemente les va a salir 0.7, ¿no? Hagan su cálculo ahí, por favor. ¿Cuánto les sale? 0.75. Ya, 0.75. Ese sería el G que usarían si ustedes usaran el método de la palanca, ¿no? Que es el método que consiste en simplificar las últimas dos vigas, ¿ok? Y posicionan el carro lo más cercano posible a la vereda. Acá van a tener vereda, barrera, todo. Y para esa posición le colocan las cargas del vehículo en posición como se ve en el gráfico, ¿no? Una vez que hacen eso, lo simplifican esta viga, es una viga simplemente isostática, ¿ok? Determinan la reacción para esta viga, que esa es la viga externa, obviamente, ¿no? Y con eso saben cuánto es la reacción de esta viga. Eso significa que esta reacción representa un porcentaje del peso total que está cargando, ¿no? El peso total que estamos cargando acá, por ejemplo, es 2P, ¿ok? Y esta viga absorbe 1.5P. Entonces, en términos de porcentaje, ¿cuánto es? 1.5P sobre 2P. Eso sería una forma de
calcular usando el método de la palanca. ¿Ok? Entonces, si ustedes han revisado el librito que les he pasado también, ese es uno de los criterios que se usa para determinar el G externo. Ese es uno de los métodos, ¿no? Ahora, hay otro método que están aquí, y justo seguro que hace referencia a lo que han preguntado. A ver, vamos a ver aquí. Está en la presentación. A ver. Y se refieren a este, imagino, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo. ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos el cálculo del G? Más arriba. Aquí. Ese, Ya, ok. Entonces, este E, ¿no? Viene de la fórmula que ustedes ven aquí. Acá, por ejemplo, es el primer método, ¿no? Este es el método de ley de momentos o ley de la palanca, que es el método lo que les he explicado ahorita, ¿no? Ese es uno de los métodos. Y el otro método, que es usando el E que viene, es un porcentaje del G interior, ¿no? Donde el E es un valor empírico que representa, digamos, el 0,77 más el D sobre 2800. El D es el rango de aplicatividad, es la distancia. Ese gráfico no les he mostrado, ¿no? No les he mostrado este gráfico. No hay una imagen del gráfico DE, ¿no? ¿O hay algún gráfico? No lo tengo. En todo caso, este gráfico yo les comparto porque es el rango, digamos, está relacionado a la posición del vehículo. ¿Ok? Entonces, una vez que determina la posición del vehículo respecto a al punto de soporte, ustedes simplemente reemplazan este D y el E les va a salir un valor y ese valor lo van a multiplicar con el G interior. Entonces, para determinar el G externo hay dos formas, ¿no? Una es el ley de los momentos o el método de la palanca, que les he explicado ahora último, y este de aquí, que es usando el factor E, que está relacionado al G interior multiplicado con este E. Ahora, este DE, voy a mandarles el gráfico más o menos para que ustedes lo tengan claro, de cómo se estima esta posición. Y una vez tengan eso, simplemente es reemplazar, ¿ok? Entonces no se hagan tanta complicación. Básicamente es una simplificación. No sé si quedó claro. Este gráfico sí, inmediatamente termina la clase y yo les voy a mandar un grafiquito para que ustedes lo tengan claro. ¿Ok? Inge, pero el gráfico está en la parte de abajo, en el último, ¿A cuál de ellos? en el último. Ahí está, ese es el gráfico en el cual... Ahora, este es, a ver, fíjense que este es otra, vamos a ver. Es que dentro del campo del método de la palanca, hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo un único vehículo cargado, es esta simplificación que sería esta de aquí es equivalente a esta, ¿ok? Ahora, cuando yo tengo dos o más vehículos cargados aquí, ustedes ven aquí, voy a ampliar también esta parte. A ver. Vamos a ver esto aquí. Digamos, este es para un vehículo, para una vía cargada, ¿no? Y aquí vamos a trabajar con dos o más vías cargadas. O sea, cuando yo tengo, digamos, un puente que va a tener dos carriles, entonces la posición del E, por ejemplo, ustedes aquí pueden ver que está en función del centro del puente hacia la zona donde reacciona, digamos, es la resultante de las cargas, por ejemplo, ¿no? Esta reacción R1 está relacionada, por ejemplo, a estas dos cargas, a la posición del carro, de un lado, digamos, del lado izquierdo. Y el E2 es la distancia del centro del puente a la posición del otro carro, ¿no? Porque aquí vemos dos carros, de una vía y dos vías.
¿ok? Normalmente este posicionamiento es estándar, por si acaso, ¿no? Digamos, la distancia entre ejes es 1,80, la separación entre carros también es 1,80 y la separación entre ejes es 1,80. Entonces, aquí ustedes pueden, de esta distancia, digamos, intermedia entre estos dos, ustedes pueden calcular el E1, que sería la distancia desde el centro del eje, digo, del centro del puente, hacia la zona donde representa el centro de estas dos cargas. Eso representaría un E1, ¿no? Otra sería la posición desde este centro del puente hacia esta otra posición. Finalmente, lo que se hace es simplemente hacer una sumatoria de momentos, ¿no? Respecto a esto, lo que nos interesa aquí finalmente es determinar esta reacción, ¿no? Esta reacción digamos, hacer las sumatorias que se ve en el gráfico. A ver, ahorita desarrollar este ejercicio, vamos a... Déjenme ver dónde tengo, no sé si tengo les voy a mostrar por lo menos una tabla para que ustedes entiendan de cómo se usa. A ver, un minuto. Una tabla donde ustedes puedan ver. Déjenme ubicar. Donde tengo una tabla. Aquí. Yo tengo una tabla aquí. ¿Dónde es esta? Ya, vamos a ver, creo que es esta. A ver, acá tienen, vamos a mostrarles. Fíjense aquí, por ejemplo, están viendo, ¿no? Para la viga externa, yo tengo la posición del carro. Este es, digamos, para la viga externa, para una viga, para un carril, ¿no? Lo simplifico a dos viguitas, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy analizando la viga externa que está hacia el lado derecho, digamos, ¿no? El puente viene hacia este lado y está analizando este lado, ¿no? Lo posiciono el carro lo más pegado hacia el lado derecho, y está aquí la vereda o todo lo que pueda haber, barreras, y determino esta reacción que les he explicado, ¿no? Rápidamente hago un equilibrio de una viguita simplemente apoyada y yo calculo la fórmula G, ¿ok? Luego esta distancia de, acá, bueno, aquí yo lo tenía calculado. El DE, fíjense acá lo tengo este gráfico, y este es el gráfico que quería compartir. Es la distancia del borde de la vereda hacia la primera viga. ¿Ok? Aquí lo tengo gráfico. No sé si están identificándolo aquí. No sé si se ve el gráfico. Este es el gráfico. Para los que ahora lo tienen más claro. Este es el DE. Es el borde de la vereda al primer apoyo digamos, de la viga de la viga externa. Esa es la distancia DE. ¿Ok? Y eso, fíjense, y esa distancia entra como mi dato, ¿no? Y puedo reemplazar y calcular, digamos, el G correspondiente, conociendo el G interno, ¿no? Reemplazo el G, ¿ok? El G interno, multiplico por el DE y conozco básicamente el G externo, ¿ok? En la formulita que ustedes ya tienen, por ejemplo, acá está, ¿no? 0,77 por DI sobre 1, bueno, son por unidades, ¿no? Y simplemente aquí reemplazan y determinan el G externo. Ese es un método, ¿ok? Ahora, el otro método es el método de la palanca. Y el método de la palanca normalmente se usa cuando tenemos dos vías cargadas. Y este es el gráfico que representa dos vías cargadas.
¿ok? Entonces, ahí lo que me interesa es conocer primero el centro del puente y a partir de este centro del puente yo voy a posicionándome las excentricidades, ¿no? La excentricidad, por ejemplo, para este primer vehículo, la excentricidad para este segundo vehículo, ¿ok? Entonces, trabajo con los centros y aplico esta fórmula, por ejemplo, que NL sobre NB más X externo por la sumatoria de E sobre la sumatoria de X al cuadrado. Entonces, si ustedes ven el SB que yo vengo aquí, son las distancias entre vigas, ¿no? Por ejemplo, la primera viga, ¿cuánto está la primera viga? Está del centro hacia la primera viga, ¿cuánto es? Por ejemplo, acá yo le he puesto 2,35 entre 2, sería 1,17,5, ¿ok? La segunda viga está posicionado, digamos, a esta distancia 2,35, de aquí a aquí. La tercera viga, esta distancia de aquí a aquí, son las separaciones. Luego, ¿cómo calculo el X? El X es la distancia desde el centro hasta cada uno. Digamos, el primero va a estar a 1,17,5. La segunda va a ser el acumulado, que va a ser 1,17,5 más 2,35, me da 3,525. Y la tercera es el acumulado final, que sería 3,525, o sea, la distancia de aquí, hasta este extremo, sería 5,875. Yo tengo los X para cada viga. Y a estos X yo le elevo al cuadrado, ¿ok? Le elevo al cuadrado, tal como me pide la fórmula, y obtengo un valor, fíjense aquí, de 96, ¿no? Para cada viga, ¿ok? Luego, el NB es el número de vigas que tengo en total en mi puente, ¿no? En mi puente, en este caso es un puente que tiene 6 vigas. Entonces yo le he puesto el número de 6 vigas. Después me pide el X externo. El X externo es el último X, digamos, esta de aquí, ¿no? El último X de la viga. La viga más alejada, ¿no? Ese sería el X externo, ¿ok? Y luego determino las excentricidades para cada viga, ¿ok? el E que viene aquí, ¿no? Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, las distancias acumuladas para cada viga, ¿ok? 0,60, 1,80, 1,80 son las posiciones. Esta de aquí básicamente describe la posición de los vehículos, ¿no? Respecto siempre al centro del puente, ¿no? Este es el centro del puente, de ahí empiezo a localizar cada uno cada una de las ruedas de los carros, ¿no? De cada uno de las ruedas del camión. Entonces voy posicionando a 0,60, 2,40, 4,20, 6, 7,80 y 9,60, ¿no? Son las posiciones de estas 4 ruedas, ¿ok? Luego, simplemente determino los centros de cada uno de ellas, ¿no? Cada uno de ellos, de cada 2 ejes, yo tengo un camión, tengo un E, ¿no? Y con eso simplemente hago una sumatoria acumulativa de cada uno de estos elementos, ¿no? ¿Ok? Y esta sumatoria finalmente entra en esta fórmula, luego simplemente reemplazar, ¿ok? Y ahí obtengo el valor de G, ¿no? El G. Y ese G sería el G que vamos a usar para la viga externa, ¿ok? Esta parte, mira, fíjense que esta parte es algo, ¿cómo se puede decir? Es algo medio abstracto, no sé si ustedes lo han llegado a entender, pero es básicamente interpretar esta formulación que viene aquí, ¿no? Ahora, para no complicarse la vida, yo les recomendaría netamente trabajar con esta viga, de una única viga, y con esa trabajar con esta G externo, ¿no? Esta de aquí, bueno, no lo aplicamos en nuestro caso, ¿ok? Para que ustedes tampoco se compliquen, ¿no? Pero mínimamente deberíamos hacer esta de aquí, ¿no? Que es el DE, conocemos el DE, y podemos aplicar el método de la palanca y también este método simplificado de las vigas, ¿ok? Así no nos complicamos más en el desarrollo del G. ¿Qué opinan? Pero en el libro decía de que el D era desde el centro de eje de la vía exterior hasta
el borde de la barrera, porque ahí trabajan con una barrera. Por eso. Es el borde, esta es la última viga, ¿ok? Este es el eje de la última viga. Y el D es de este punto hacia la barrera. O sea, esta es la barrera o vereda, porque ahí va a ir variando, pues, ¿no? Porque algunos pueden tener barrera, otros pueden tener vereda. O sea, cualquier punto que limita la circulación de tu vehículo. Allá. ¿Ok? Y hay un número negativo que es menos 300 y el otro es 1000 y tantos, creo. Perdón, no te entendí. O sea, hay números de menos 300 hasta 1000 y un poco más. 1800, creo. 1200. Ah, en cuál de ellos 1100. usted? ¿En cuál? O sea, el D puede variar de menos 300 a 1100. Ah, claro, es el rango de aplicatividad del DE, pues aquí vamos en el rango de aplicatividad que tenemos en el PPT. ¿Dónde está? A ver, por ejemplo, el rango de aplicatividad del DE en realidad es de 300 milímetros a 1700 milímetros. O sea, desde menos 300 se refiere que, eso significa que cuando es menos, puede ser que en algunos casos pues la vereda esté inclusive por encima de la viga, ¿no? Entonces ahí ustedes van a tener un DE que va a salir negativo, inclusive les va a salir por aquí, ¿no? Puede haber casos. Y eso también funciona hasta un volado, porque a partir de acá ya nace un volado, ¿no? Los volados que se tienen en el puente, entonces ahí, por ejemplo, dice hasta un volado de aproximadamente 1700, creo que nos está pidiendo, ¿no? 1700, ese es el rango de aplicatividad. Obviamente nuestros volados a nosotros pues no es tan grande, así que tranquilamente vamos a cumplir en este rango de aplicatividad, ¿ok? Entonces, para no complicarse con el método de los momentos, usen este método que está aquí, ¿ok? El método del factor de distribución usando el G interior y con eso ya trabaja, ¿ok? Comprendido, ingeniero. Gracias. Ok, listo. Sí. Ingeniero, hay un percance. No logramos conseguir un Zoom ilimitado, entonces se va a cortar en menos de un minuto, entonces vamos a volver a crear el link. Vamos a mandar otro. Ya, ok. Quería avisar antes que se corte. Ya, ok.